Buenas noches. Aquí estamos iniciando una nueva emisión de Off the Record en UCB Televisión, gracias a la compañía de Iván Cheque, para conversar con nuestro personaje. El conocimiento cercano del viejo maestro Pablo de Roca le debe haber influido en esa capacidad para decir las cosas sin eufemismos y para asumir la literatura como un medio para expresar y decir, y él lo ha sabido decir fuerte. Anarquista, marginal a toda honra, irreverente asumido. Es uno de los escritores más leídos en este momento. Sin duda el escritor chileno más leído en el exterior, especialmente en Europa. Aunque esto de escritor chileno no lo identifica mucho. Si uno mira su historia literaria, incluso se puede llegar a pensar que es un eufemismo. Aunque nació en Ovalle, estudió en el Liceo Lea en Mata con Serrano, pasó por el Instituto Nacional, estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, fue viajero impenitente, conocedor de nuestro sur profundo, y además estuvo 2 años y medio como huésped obligado en la cárcel de Temuco. Sin embargo, como decía su abuelo, uno es de donde mejor se siente. Y seguramente ese no es este país al que ha vuelto una vez más para cumplir con una asignatura pendiente, estar por primera vez invitado oficial en la Feria del Libro, en la Estación Mapocho. La vida de nuestro personaje está muy marcada desde un principio por esa impronta de la irreverencia. Yo contaría una anécdota para ubicar esto, además de los chilenos, quizá una anécdota que sea de uso muy frecuente, en muchos chilenos le haya sucedido, pero que ilustra algo. Cuando él fue a sacar cédula de identidad, el funcionario le preguntó su profesión, él contestó escritor. El funcionario, tanto desconcertado, le pidió certificado. Él atinó a mostrarle unos manuscritos de una novela. La obvia respuesta del funcionario fue poner sin profesión. Quizás habría sido distinta la respuesta si hubiese llevado la cantidad de premios que ha recibido, especialmente en Europa, por sus obras. Él llegó a Alemania, al puerto de Hamburgo, donde trabajó como periodista y vivió largos años, después de un periplo por rincones y profundidades de América Latina, en Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, la Amazonia, también Nicaragua, que sin duda lo nutrieron de historias, de personajes, de lugares que han estado muy presentes en sus cuentos y novelas tan apreciados en el viejo y en el nuevo mundo. A los 16 años publicó su primer poemario. Lo imprimió en Arancibia Hermanos allá por el final de Vida Z. A los 20 recibió uno de los premios de Casa de las Américas por crónicas de Pedro Nadie, si no me equivoqué en el nombre. Y ya después, en las Europas, vinieron otros premios.
el Colegio de Rey de España por cuentos de viaje. Más allá de la literatura, por teatro radiofónico, Vida y Pasión del Gordo y el Flaco. Recibió ahí el premio Margarita Xirgu. Y me podría extender mucho a partir de los premios que recibió con su primera novela, El viejo que leía novelas de amor. Obviamente, sobre todo en este país, una obra más conocida que el autor. Incluso, como anécdota también, cabría decir que algunos decían que el autor el nombre no existía. Se ha traducido en más de 20 idiomas y con posterioridad sus otras novelas, Nombre de Torero, Patagonia Express, Mundo del Fin del Mundo, han recibido también muchos premios en Europa. Igual que en sus novelas de viajes que van de la Amazonia a la Patagonia, de un lugar a otro, él combina géneros distintos. La novela, la literatura de viajes, de aventura, pasando por la novela negra. Ahora ha llegado para mostrar lo que fue un cierto compromiso con sus hijos, con publicar esta fábula de la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. La historia de Sorbas, un gato negro, gordo, peludo, que como en las otras novelas se mueve en un paisaje de personajes también marginales. Anarquista, como decía, ex guerrillero, ecologista. Vamos a conocer esta noche aquí en Off the Record en un minuto al dueño de ese gato, de Sorbas. Vamos a conversar con el escritor Luis Sepúlveda. En un minuto estamos con ustedes. Lucho, yo citaba tus primeros poemas, eso de los 16 años. Yo entiendo que eso tú los vendiste en el Parque Forestal y Pablo Roca te compró un ejemplar. ¿Cómo fue esa...? Fue un encuentro muy lindo con De Roca, ¿no? Yo había tenido la patudez de publicar un poemario que tenía un nombre espantoso, se llamaba Crepusculario de la Tristeza. Y curiosamente la mayoría de esos poemas habían sido escritos en la calle Maruri, ahí sentado en las gradas de la casa donde vivió Neruda también, ¿no? Y bueno, y lo estaba un día vendiendo en el Parque Forestal y pasó el viejo De Roca. Y se detuvo, un viejo enorme, y me dijo, ojeó simplemente, preguntó cuánto vale su libro, compañero. Yo le dije, suponte en ese tiempo 5 escudos, algo así. El escudo era la moneda nacional de Chile. Y me dice, deme uno. Yo le digo, no maestro, me lo quiso pagar, le digo, no maestro, es para usted un regalo. Me dijo, compañero, si quiere ser escritor, aprenda que su trabajo vale. Bueno, me pagó, se lo entregué. A los 3 días volvió De Roca y me dijo, leí su libro, compañero, y sus poemas son como las huevas, pero usted tiene talento. Bueno, y de ahí nació una gran relación con el viejo, que fue ir a visitarlo a su casa y recibí grandes lecciones de literatura de él, contadas de la manera más así heterodoxa. ¿Cómo era esa relación? ¿Qué es lo que te enseñó, fuera de conocer a ese gran personaje, qué te enseñó para tu literatura, Pablo de Roca? Mira, las enseñanzas creo que son imperecederas, ¿no? Pero o sea, estoy seguro de que gran parte del acervo, por darle un nombre, de la cultura que vive en mí, se la debo al viejo De Roca, porque, por ejemplo, ahí picando apios para hacer el aguardiente apiado, ¿no? Descarozando cerezas para hacer los guindados, picando nueces para hacer las mistelas de nuez. El viejo me iba hablando del caballero Góngora, del caballero Quevedo, del caballero Goethe, del caballero Balzac. A todos los grandes maestros de la literatura les daba el título de caballero. Y realmente su análisis literario era pero acertadísimo, porque De Roca era un hombre de una cultura pero apabullante, y que la manejaba con una modestia que era asombrosa. Entonces, una de las grandes lecciones que recibí de él, y que me sirven hasta ahora y me van a servir hasta que me muera, es mirar la literatura y la cultura
sin la menor idea sacralizante o sacralizadora, ¿no? Es un hecho más, parte integrante del quehacer cotidiano del hombre, y no es ni más ni menos importante que otras actividades humanas. Es simplemente una actividad más. Lucho, bueno, tú que partiste titulando así tus primeros poemas crepuscularios, imagino que fuiste cambiando la opinión sobre Neruda a medida que conociste más a De Roca, ¿no? Sí, pero De Roca no influyó en eso, ¿Ya? no influyó. No, yo conocía su animadversión a la figura de Neruda. Nunca intentó usarme, ni a mí, ni a otro poeta joven que era también habitué de la casa de Roca, un poeta que se llama Roberto Contreras. Nunca intentó utilizarnos así para alimentar su enemistad. No, por el contrario, él consideraba incluso que Neruda era un gran poeta. Pero luego las mismas, en el caso personal, fui leyendo más a Neruda y me fui alejando de él, ¿no? Y hasta ahora rescato solamente lo que es su gran poesía de amor, pero el resto de su poesía me parece una poesía débil, me parece una poesía de muchas concesiones. A propósito de maestros, es conocida tu admiración y tu cariño, entiendo que es un cariño además que se fue forjando sobre la base de la lectura con don Pancho Coloane. Entiendo también que tú de alguna manera has contribuido al conocimiento de su obra que es muy exitosa en Francia. Y hay en tu literatura una preocupación, y ha habido una preocupación por los temas que de alguna manera puso siempre Coloane. Los temas que tienen que ver con las historias en el extremo austral, el tema de la naturaleza, esa ecología más profunda que está siempre presente en él. ¿Cómo fue esa cercanía tuya a Coloane antes y ya cuando te acercaste a él personalmente? Sí, mira, yo soy un hincha de Coloane, siempre fui desde que era un pequeño lector, ¿no? Yo recuerdo que yo leía mucho cuando era niño y hacía las más brillantes de la cimarra, y consistían en irme a la sección infantil de la Biblioteca Nacional, que estaba en la calle Compañía, cerca de la Plaza Brasil, y compraba una botella de leche, un pan de anís y me encerraba a leer. Y llegué a ser tan conocido en la biblioteca que los bibliotecarios al mediodía se iban, cerraban de 12:30 a 4 de la tarde y me dejaban encerrado con llaves, ¿no? Situación que yo aprovechaba para leer ahí a mi gusto, a mi antojo y además para fumarme mis primeros puchitos, que en la biblioteca obviamente estaba prohibido leer. Pero era un placer sacar los libros, irme al pequeño patio que había, y ahí me sentaba en el suelo, fumaba mis puchos y seguía leyendo. Y tenía una tal fascinación por la literatura de aventuras y mi predilección hacia Coloane se fundamentaba en que él me estaba contando historias de aventuras de un mundo que yo presentía que estaba tan cercano y estaba hablando con las mismas palabras que yo hablaba, empleando el mismo lenguaje que yo empleaba o que intuía que algún día iría a llegar a emplear. Bueno, siempre sentí un cariño muy grande y una admiración muy grande por él y nunca lo conocí personalmente hasta el año 1992. Yo ya había empezado a preocuparme de que fuera conocido en Europa porque me parecía una situación de una injusticia atroz que ese gigante de la literatura universal, porque indudablemente Coloane no es un escritor chileno, sería una estupidez encerrarlo en las cuatro pareditas de la literatura chilena. No, Coloane es un hombre que está a la altura de un Jack London, de un Herman Melville, de los grandes narradores anglosajones de literatura de aventuras. Y este no es una opinión antojadiza, o sea, otro de los grandes escritores de este siglo latinoamericano, que es el colombiano Álvaro Mutis, comparte la misma opinión y era uno de los que más escandalizados estaba cuando supo de que la obra de Coloane era absolutamente desconocida en el resto del mundo. Bueno, el año 92 recién logré conocerlo y esta es una historia muy bonita porque hicimos una cita un día de marzo en su casa en la calle Miraflores. La cita era a las 6 de la tarde. Antes de salir de Hamburgo yo había mandado a hacer un gorro de marino, un gorro de capitán, porque justamente en una de las tiendas del puerto de Hamburgo se fabrican los mejores gorros de capitán, se llaman Elbsegler. Y que la primera parte de la anécdota es que cuando fui a mandar a hacer ese gorro, el tipo, el dependiente, me dijo nombre del capitán, porque solamente los capitanes se mandan a hacer esos gorros, ¿no? Y yo le dije, bueno, Francisco Coloane. Cuando lo tuvieron listo y lo fui a retirar, me pregunta qué pongo en el registro, porque hay un registro de salida de esos gorros, de esa fábrica. Entonces yo no entendía, dijo, ¿que poner de qué? No me dijo el nombre del barco, del capitán. Entonces le dije, ponga a Francisco Coloane, capitán de la Mar del Sur.
El tipo puso ahí Francisco Coloane, capitán de la Mar del Sur. Bueno, llegué a la casa de Coloane ese día de marzo, bastante anticipado, eran como las 4 de la tarde, y pensaba, ¿y qué pasa si voy simplemente ahora, toco el timbre y le digo cómo está don Pancho? Pero tenía vergüenza, tenía una tremenda timidez, ¿no? Me iba a enfrentar por fin a ese coloso que yo quería y quiero tanto. Y me fui a fumar ahí sentado en el parque forestal, mirando las parejas. A las 5 de la tarde, bueno, se me terminaron los cigarrillos. Me fui a una fuente de soda a tomarme una cerveza, a comprar más cigarrillos. Me dieron las 5:30, dije, no aguanto más, voy. Fui, subí, toqué el timbre, abro la puerta y está la figura de don Pancho que me saluda con un gran abrazo y me dice, Sepúlveda, por fin llegaste. Y Elenita, su esposa, me dice, ¿por qué no viniste antes? Hace ya 2 días que te está esperándose y paseándose como un león nervioso. Y fue una cosa tan extraordinaria, porque ese primer encuentro era como una continuación de algo que se había interrumpido y daba la sensación de que nos conocíamos de toda la vida. Don Pancho inmediatamente, bueno, me invitó a conocer su cuarto de trabajo, su máquina de escribir, su colección de caracolas, su mundo marino que tiene en la casa, sus fotografías con Neruda y con otros escritores. Y me empezó a contarme historias, y aquel encuentro que estaba previsto que durase, desde mi punto de vista, no más de 1 hora, que se yo, 1 hora y media, por pudor, por respeto, se prolongó, pero hasta altas horas de la madrugada, y la verdad es que no parábamos de hablar, no parábamos de contarnos cosas, ¿no? Y yo estaba conmovidísimo con la vitalidad de ese muchacho de 80 años, que lo sentía ahí, no como un maestro, era un compañero, era un hermano más, era un tipo así tan irreverente como yo, tan bueno para la puteada como yo, tan chupador de vino como yo, es decir, todo lo contrario a la imagen del escritor que suele tenerse, ¿no? Era ese formidable ser humano que es Coloane. Nosotros estuvimos en este programa con don Pancho Coloane en su casa, y cuando recién iniciamos la conversación, él hizo un juego tomando una concha muy grande de erizo que la tiene ahí. Empezó a jugar con la cámara para explicar lo que él entendía por la relación entre magia y realidad. Este juego de realismo mágico, magia a la realidad. Lo tomo como un pretexto además para conversar de ese tema, porque además, siendo consistente con lo que hemos conversado en programas anteriores con algunos escritores que han estado acá, hemos comentado algunas de tus opiniones vertidas en esa entrevista con Farideh Serán en Frankfurt. Sí. Respecto de la relación, del debate puede ser artificial o no, sobre el tema de realismo mágico, Macondo y esta versión chilena que salió para mirar este tema del realismo mágico. Te lo pongo como sí, la polémica Macondo versus McDonald's. Claro, exactamente. Ahora, ahí te quiero preguntar si tú encuentras que hay algo artificial en esto de crucificar de alguna manera al realismo mágico, o si existe efectivamente en Europa un castigo muy grande a los escritores latinoamericanos por haberles exigido acomodarse a ese marco de García Márquez y sus posteriores. Mira, yo diría que lo que existe en Europa es primero, por parte de los editores, una especie no de mea culpa, ¿no? ¿Se pueden decir palabras medias obscenas en tu programa? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que los editores un poco hoy día han pensado en lo que ocurrió cuando empezaron a exigir que los escritores latinoamericanos tenían que escribir solamente de una sola manera, pero ahora, cuando han visto el surgimiento, digamos, de una camada de escritores en las cuales me incluyo, y cuyos nombres más significativos son Mempo Giardinelli, Osvaldo Soriano, Paco Ignacio Taibo II, Rolo Diez, y una etcétera larguísima, Ángeles Mastreta, Mercedes, Carmen Bullosa, la misma Isabel Allende, están hoy día en una actitud como que decir, esto lo perdimos, así como en el chiste del loro, ¿no? Esto me pasa por huevón, esto me pasa por huevón. Se dieron cuenta, bueno, que perdieron un tiempo bastante precioso por exigir que los escritores latinoamericanos nos ciñéramos a una especie de denominación de origen. Había que escribir cómo. Bueno, eso pasó. Ahora,
esta polémica que en realidad no es ninguna polémica, porque lo que hubo aquí en Chile fue una manifestación de una patudez infinita de un par de personas, incluso la patudez es respetable hasta cierto punto, pero de un grupo de personas que se propusieron ser escritores antes de aprender a sonarse los mocos en la literatura. Eso es una cuestión injusta, es una cuestión incorrecta. ¿Tú te refieres a Fuguet y a Gómez? Digamos a los firmantes del famoso, esa suerte de manifiesto como Macondo, ¿no? No se puede crucificar a personas y menos a escritores. Ahora, los grandes fundadores de esta tendencia que se llama el realismo mágico, que no se propusieron hacerlo, sino que las circunstancias, la época, una determinada percepción de la sociedad y una determinada necesidad de vincular el carácter estético de la literatura con la opción ética personal de vida de aquellos escritores, permitió aquella formulación literaria que hoy día conocemos como realismo mágico. El problema es tal vez, o se da tal vez en una serie de escritores que intentaron copiar aquellos modelos del realismo mágico para ceder ante la presión de los editores que exigían que se escribiera como, de esa manera, solamente de esa manera. Una polémica seria creo que se dio hasta hace muy poco cuando escritores como de este grupo que te he nombrado, entre Taibo, etc., intentamos decir que nosotros separábamos aguas de ese realismo mágico y preferíamos narrar la realidad y la magia de la realidad. Para fortuna de nosotros y para fortuna de los amantes de la literatura de todo el mundo, la realidad latinoamericana es una realidad que está absolutamente impregnada de magia y no es necesario fabricar las anécdotas magias para que ésta adquiera la relevancia que tiene. La magia está ahí, es un componente más de nuestra forma de ser y del desenvolvimiento de nuestras sociedades. Esa polémica fue una polémica seria. Pero ahora intentar, a partir de la descalificación de una cierta manera de escribir, ¿no?, me parece absolutamente irresponsable, porque si tú estás en contra de algo, y sobre todo en el campo del arte y de la literatura, si quieres imponer tus razones de alguna manera, tienes y debes hacerlo solo de una manera, escribiendo mejor que aquellos a los cuales criticas, proponiendo obras mucho más interesantes que aquellas escritas por los cuales critican, pero no simplemente con extremos de patudez y con proposiciones de que tal vez entonces vamos a escribir obras más interesantes. Si estos amigos del famoso Macondo se sienten capaces de escribir obras mucho más interesantes que las que escribe García Márquez, Isabel Allende, en fin, un montón de escritores, coño, demuéstrenlo, si no se quedan en puro salto y pedos, nada más. Ahora ahí lo que te molestaba también era una cierta reducción al tema urbano, a esta copia un poco, también quizás caricaturizando, un poco gringa, proveniente más del norte, de Norteamérica, digamos, de los problemas urbanos, de los tiempos del... Esta cosa es elegir, que el gran dilema era elegir entre el Macintosh o el Windows, ¿eh? Claro, claro. No, hay un poco de una coquetería por ser con suerte de habitantes de una gran metrópoli que en el caso chileno no existe, ¿no? Hay dos países de América Latina que pueden sentirse orgullosos y no se sienten orgullosos de ser poseedores de dos grandes metrópolis en las cuales se desarrolla una vida cultural eminentemente de urbe con características muy personales y muy propias. Un país es México porque tiene el México DF, la ciudad más grande del mundo, que es un universo de contradicciones muy especiales, pero los mexicanos habitantes del DF jamás se atreverían a decir que la realidad de aquella ciudad corresponde a una cultura exclusivamente urbana, porque no son imbéciles y saben que casi el 80% de los habitantes del México DF son campesinos, pobres campesinos arruinados, que han ido a engrosar el gran cinturón de pobreza que expande cada vez y más la Ciudad de México. Los otros son los argentinos, que pueden estar bastante orgullosos de una Buenos Aires que dio en un tiempo una literatura eminentemente de la ciudad de Buenos Aires, pero ojo, que estaba lleno de las resonancias y de las rememoranzas de los emigrantes de La Pampa que llegan a construir la gran ciudad de Buenos Aires. La obra fundamental de Borges es un constante recuerdo de su viaje provinciano, de su parentesco con los caudillos, la guerra de caudillos en la provincia, y que llegan a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no tenemos una Nueva York, no tenemos un Miami en América Latina, por fortuna. Y pretender edificarla en base a una literatura absolutamente light, absolutamente desprovista de profundidad, por una parte me parece un error y por otra parte creo que es una empresa condenada al fracaso. Ahora, volviendo a tu obra y sobre todo al viejo, el viejo que leía novelas de amor, ahí hay una relación entre esto que señalabas tú como referencia a lo de Coloane, entre
la imaginación, los sueños del viejo y una realidad que entiendo tú conociste muy bien. cerca. Tú estuviste muchos meses viviendo con los indios Chuar. Shuar. Incluso conociste ahí a uno de los jefes, ¿no? Sí, sí, tuve la fortuna de vivir 7 meses con ellos y de ser incorporado a las prácticas culturales, Shuar, o sea, conviví en el aspecto más intenso de la palabra comprensión, ¿no? Y lo más hermoso fue que nunca intentaron incorporarme a su grupo, nunca intentaron eso tan odioso que se llama integración. Siempre me respetaron como un ser diferente, como un ser que llegó y que un día se iba a ir de ahí, y que era muy interesante porque era diferente a ellos, tenía otras cosas que contar, había visto otras cosas. Fue una vida muy intensa. Ahora, vamos a pasar seguramente vamos a ir a un corte luego, pero yo creo que hay un signo tuyo, una señal que llama la atención a los lectores de tu obra, que es tu relación con los viejos. No por casualidad, quizás hemos hablado acá del viejo de Roca, del viejo Coloane y del viejo que leía novelas de amor. En Patagonia Express hay en el comienzo y en el final de la obra, una relación con un viejo muy importante para ti, que es tu abuelo. Sí, sí. Eh, y yo quería, antes de irnos a un, a un corte, pedirte que leyeras esta relación que se expresa en la parte casi final de la novela, que bueno, para los que no la hayan leído yo no lo voy a contar, pero es un nieto con su abuelo, el cual lo sacaba a pasear cuando muy niño, un viejo anarquista español, que lo llenaba de bebidas y de helados cuando niño, y lo llevaba a orinar frente a las iglesias. Era una manera de mantenerse en combate el viejo. Y hay un diálogo muy lindo en que le dice: tú vas a hacer un viaje, le dice al nieto, a ninguna parte, pero vas a llegar a Martos, un pueblo andaluz. Y allí se produce este encuentro de este nieto con el hermano del abuelo. Eso yo quería pedirte que lo leyera, Lucho. Muy bien. El rostro surcado por infinitas arrugas y con una rala barba blanca se veía saludable. El cuerpo era delgado, las manos grandes, los dedos gruesos delataban el campesino, y las piernas eran largas como las de mi abuelo, buenas piernas para caminar. De pronto abrió los ojos, me vi reflejado en sus pupilas grises de brillo inteligente. Ordenabas mi imagen entre sus recuerdos. Tú eres Paquito, el de la lechera. No, no soy Paquito. No te oigo, hijo, ¿qué dices? No, don Ángel, no soy Paquito, le dije subiendo el tono. Entonces eres Miguelillo, ya era hora de que vinieras, chaval. Don Ángel, ¿se acuerda de su hermano Gerardo? Entonces la mirada del anciano traspasó mi piel, recorrió cada uno de mis huesos, salió al portón, a la calle, subió y bajó lomas, visitó cada árbol, cada gota de aceite, cada sombra de vino, cada huella borrada, cada ronda cantada, cada toro sacrificado a la hora fatídica, cada puesta de sol, cada tricornio que se plantó insolente frente a la heredad, cada noticia venida de tan lejos, cada carta que dejó de llegar, porque así es la vida, carajo, cada silencio que se fue prolongando hasta hacer certidumbre el absoluto de la lejanía. Bueno, con Lucho Sepúlveda vamos a seguir conversando de su historia y su literatura en un minuto. Espérenos. Lucho, tú recuperas tu historia sin hacer literatura militante. Quizás una de las obras donde eso se pueda graficar mejor es En nombre de torero, donde este personaje exguerrillero reivindica una cierta dignidad para recuperar esa historia. ¿Cómo es esa relación tuya con el compromiso, entre comillas, político? Y a partir de tu experiencia misma, o sea, tú tuviste una experiencia cercana en Nicaragua, anteriormente en Bolivia, bueno, yo señalaba al principio en Chile. ¿Cómo la vives y cómo te desenvuelves con esa relación, esos compromisos, entre comillas, que tienen los escritores? Mira, la verdad es que yo me he propuesto siempre hacer una literatura no panfletaria, pero sí una literatura militante.
Si algo define mi literatura, sí, es una literatura muy militante, pero en el sentido de no una militancia al servicio de una determinada así, posición muy unilateral, muy unilineal. O sea, yo me siento realmente un militante de la parte más decente de la humanidad, porque qué diablos, aunque haya gente que no le guste una afirmación como esta, yo creo que la gente decente de la humanidad siempre se ha encontrado a la izquierda y va a seguir permaneciendo al lado izquierdo del pensamiento político. Los otros permanecen a la derecha por indecencia o por desinformación, pero definitivamente la gente decente siempre ha estado y va a seguir estando a la izquierda. Ahora, yo he intentado siempre, y esto ha sido una fortuna que le debo a mi propia formación, tanto política como humanista y como intelectual, intentar hacer coincidir lo que es mi rigurosa comprensión de lo que es la estética aplicada a la obra artística y a la literatura, y de lo que es la ética como una forma de vivir aplicada a mi sociabilidad, a mi vida civil y cívica. No hay ninguna contradicción en intentar un puente entre estas dos actitudes, y conllevan a un involucrarse, y ese involucrarse plenamente está muy lejos del compromiso, porque la palabra compromiso en sí es una palabra muy cómoda, uno se compromete y se descompromete con igual facilidad. En cambio, el involucrarse plenamente exige algo más, exige hacer de ese involucrarse una forma de vivir, una forma de ser. Yo miro mi propio pasado de una manera bastante crítica, pero no de una manera destructiva. Tengo muy claro que soy un representante de una generación que lo pasó mal, una generación que sufrió. Que se doctoró en derrota, dices tú. Una generación que se doctoró en derrotas, pero lo que salva a mi generación es que se atrevió a equivocarse, se atrevió a enfrentar la derrota, se atrevió a jugárselas pero por entero, ¿no? En el caso de Nombre de Torero, que es una de las novelas que más me costó escribir y que más me gustó escribir, se trataba de decir, bueno, la gente como el personaje, como Juan Belmonte, que está vivo, todavía está presente, y él simboliza gente que no está. En el caso de Chile, él simboliza realmente a un Elmo Catalán que muere en las guerrillas bolivianas, a un Tirso Montiel, que fue un capitán de carabineros que también murió en las guerrillas bolivianas, a Agustín Carrillo, que fue campeón sudamericano de los pesos welter de boxeo, que también murió en las guerrillas bolivianas, a un Miguel Enríquez, que murió aquí, a un Bautista von Schoven, que murió aquí, y a tantos miles de compañeros que fueron asesinados por la dictadura. Es decir, simboliza una generación que se jugó, se doctoró en derrotas, pero las derrotas no lo doblegaron, sino que sigue ahí intentando, bueno, da la cara, sigue dando la cara, y tiene la disposición de seguir metiéndose en empresas condenadas al fracaso, porque qué diablos, ese parece ser el destino y el sino de nuestra generación. Hoy día tú entiendo que tienes además otra militancia, que es la ecología, la causa ecológica. ¿Lo ves como militancias? Sí, sí, indudablemente es una militancia, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Hay un montón de incomprensiones y de malentendidos respecto de lo que es ser un ecologista, ¿no? Y así, por ejemplo, que mucha gente piensa que ser miembro de la Sociedad Protectora de Animales hace de él un ecologista. O sea, ser miembro de la Sociedad Protectora de Animales es una opción muy respetable, muy legítima, pero eso no hace un ecologista. Ser vegetariano tampoco hace un ecologista. El ecologista es realmente tal cuando entiende que el problema de la depredación del medio natural, cuando entiende que esta suerte de marcha hacia el suicidio del planeta, hacia el suicidio colectivo, tiene causas que son únicas y exclusivamente políticas. Y en el caso de los latinoamericanos, la devastación ecológica se debe a las grandes contradicciones de la relación norte-sur. El sur es expoliado, el sur es saqueado en beneficio del norte. Y indudablemente las respuestas al problema ecológico tienen que ser respuestas políticas, y de ahí mi militancia, mi participación para que las futuras expresiones políticas latinoamericanas y ojalá también las chilenas incorporen esta comprensión del fenómeno del ecologismo a lo que tendrá que ser el futuro discurso político de izquierda. Esa mirada ecológica está traducida, permea la obra, o sea, está en el viejo, en toda esta denuncia a la depredación que contiene el libro, pues de una manera poética. Por eso te digo que mi literatura es militante. Y yo quería hacer el salto a lo que seguramente ha estado más en la prensa en estos días. Está también en la historia de la gaviota,
que parece una fábula quizás muy ingenua, que yo creo que a todos los, por lo menos a mí me ha sucedido conversando con mayores que la han leído, efectivamente se han terminado creyendo esto que es una novela para jóvenes de 8 a 88 años. Pero es una historia que contiene toda una ternura, pero que asume un problema como el que estás tú señalando. Asume, en este caso, la depredación en el mar, cómo afecta a una gaviota que queda huérfana y que finalmente un gato solidario es quien le ayuda a este camino de volar. En definitiva, esa no hay, con esto quiero decir que, como dices tú militante, en el sentido que no hay texto tuyo en que esas causas, ya sea la dignidad respecto de la vida y las relaciones sociales, o en esta causa ecológica estén presentes. No hay espacios vacíos en eso, en ese pulve. No, y no puede haber, ¿no? Porque yo siento que yo me propuse contar historias de hoy, y para ser consecuente con esa decisión de contar historias de hoy, tengo que reflejar el mundo tal como es decir, con todo lo bueno y con todo lo malo. Y como por desgracia es más lo malo que nos presenta el mundo, ojo, malo pero mejorable. Tengo que ser una suerte de reflejo de lo que mi obra tiene que ser una suerte de reflejo del estado en el cual se encuentra el mundo. Toda vez que yo soy un convencido de que si el escritor tiene alguna misión, es ser el vocero emocional de la época que le tocó vivir, ¿no? Y las emociones están construidas siempre de todas las referencias que te llegan por el entorno que te rodea, ¿no? Que son las que determinan el rumbo que tome tu capacidad de conmoción o de no conmoción. Entonces, bueno, mi literatura es muy consecuente con esa forma de pensar y esa forma de pensar, bueno, me conduce a una militancia, ¿no? Y como la relación es tan dialéctica entre forma de pensar y acción, bueno, ahí está mi literatura, como síntesis. Y también está en esta historia de la gaviota una constante que es la mirada desde la marginalidad, porque al final los personajes, claro, Sorbas es un gato que está bien alimentado, pero las amistades que tiene que recurrir Sorbas son gatos medio lumpenescos algunos, Barlovento y otros, los cuales pide los consejos y le ayuda incluso para negociar con los ratones, ¿no? Y en esa historia yo quería, para ilustrar, tal como leímos antes sobre el viejo, que pudieras leer esta parte en que finalmente, después de una gran aventura, llega el momento en que llevan, con la ayuda de un humano, a la gaviota a su vuelo de prueba, digamos. Tengo miedo, graznó afortunada, pero quieres volar, ¿verdad? Maulló Sorbas. Desde el campanario de San Miguel se veía toda la ciudad. La lluvia envolvía la torre de la televisión y en el puerto las grúas parecían animales en reposo. Mira, allá se ve el bazar de Harry, allá están nuestros amigos, maulló Sorbas. Tengo miedo, mami, graznó afortunada. Sorbas saltó hasta la baranda que protegía el campanario. Abajo los autos se movían como insectos de ojos brillantes. El humano tomó a la gaviota en sus manos. No, tengo miedo, Sorbas, Sorbas, graneó picoteando las manos del humano. Espera, déjala en la baranda, maulló Sorbas. No pensaba tirarla, dijo el humano. Vas a volar, afortunada, respira, siente la lluvia, es el agua. En tu vida tendrás muchos motivos para ser feliz. Uno de ellos se llama agua, otro se llama viento, otro se llama sol, y siempre llega como una recompensa luego de la lluvia. Siente la lluvia, abre las alas, maulló Sorbas. La gaviota extendió las alas, los reflectores se la bañaban de luz, y la lluvia le salpicaba de perlas las plumas. El humano y el gato la vieron alzar la cabeza con los ojos cerrados. La lluvia, el agua, me gusta, graznó. Vas a volar, maulló Sorbas. Te quiero, eres un gato muy bueno, graznó acercándose al borde de la baranda. Vas a volar, todo el cielo será tuyo, maulló Sorbas. Nunca te olvidaré, ni a los otros gatos, graznó ya con la mitad de las patas fuera de la baranda, porque, como decían los versos de Archaga, su pequeño corazón era el de los equilibristas. Vuela, maulló Sorbas, estirando una pata y tocándola apenas. Afortunada desapareció de su vista, y el humano y el gato temieron lo peor. Había caído como una piedra. Con la respiración en suspenso se asomaron las cabezas por encima de la baranda, y entonces la vieron batiendo las alas, sobrevolando el parque de estacionamiento, y luego siguieron su vuelo hasta la altura,
más allá de la veleta de oro que coronaba la singular belleza de San Miguel. Afortunada volaba solitaria en la noche hamburgueña, se alejaba batiendo enérgica las alas hasta elevarse sobre las grúas del puerto, sobre los mástiles de los barcos, y enseguida regresaba planeando, girando una y otra vez en torno al campanario de la iglesia. Vuelo, Sorbas, puedo volar, graznaba eufórica desde la vastedad del cielo gris. El humano acarició el lomo del gato. Bueno, gato, lo hemos conseguido, dijo suspirando. Sí, al borde del vacío comprendió lo más importante, maulló Sorbas. Así, ¿y qué es lo que comprendió?, preguntó el humano. Que solo vuela el que se atreve a hacerlo, maulló Sorbas. Gracias, Lucho. Ahora, esto efectivamente fue un compromiso o es un hábito que tienes tú de contar cuentos de niños, porque hay en el compromiso con tus hijos. En Patagonia Express, uno también puede identificar ahí un relato de un niño con un delfín, que también es muy tierno, un relato corto. ¿Cómo es esta relación tuya con la literatura, entre comillas, infantil, que podría parecer quizás contradictoria con un discurso que aparece tan en los grandes temas, ¿no? Sí, sí. Mira, la verdad es que no he tenido una gran relación con la llamada literatura infantil porque esta es la primera vez que escribo algo que también va dedicado al público, a los lectores menudos, a los niños, a los peques. Pero tengo una gran práctica porque tengo 3 hijos en Alemania, los cuales no me perdonan una sola tarde sin que les cuente un cuento antes de irse a la cama, ¿no? Cuando yo no estoy, la madre les lee, pero cuando yo estoy entonces obligado ahí a agotar la imaginación porque tienen que ser historias muy, muy diferentes. Y sobre todo les gustan las historias que tienen relación con personajes que nosotros conocemos, ¿no? Y teníamos un gato maravilloso llamado Sorbas, teníamos porque murió hace muy poco, pero alcanzó a haber publicado su historia. Y les encantaban las historias donde el gato, el nuestro Sorbas, era el gran protagonista. Y ese gato, bueno, fue alcanzando unas dimensiones casi míticas en la relación con los niños. Y la verdad es que, tal como cuento ahí, era un gato especialísimo, era un gato que salía con mis hijos a dar paseos en bicicletas en la parrilla, era un gato que nadaba, era un gato, pero un gato fantástico y se merecía que, no sé, que un escritor contara su biografía. Y quedó inmortalizado Sorbas. ¿Sorbas le pusiste por Sorbas, el griego? Sí, porque ese gato llegó a nuestra vida cuando vivíamos en Hamburgo y vivíamos en el barrio de las putas de Hamburgo, el mejor barrio para vivir, San Pauli. Y el gato, bueno, tenía que tener un nombre de algún ilustre hombre de ese medio, ¿no? Y quién mejor que Alexis Sorbas, el personaje de Kazantzakis. E incluso teníamos una gata también que se llama Bubulina, porque todavía está viva. Eran la pareja Sorbas y Bubulina. Bubulina aparece Sí, también aparece ahí. Sí. Lucho, ¿cómo ha sido yo señalaba que era primera vez, tú llegabas a cumplir con la asignatura pendiente, primera vez invitado a la Feria China del Libro, después de un éxito bastante poco discutible fuera del país. También señalaba esta relación tuya con los chilenos, que de alguna manera es conocida. ¿Cómo ha sido esto de reencontrarse supongo que con más amigos que otras veces, por el hecho de encontrarse en la feria, y de tener esta experiencia con una feria que es el acontecimiento literario de esta ciudad y en Chile? Mira, ha sido una serie de sentimientos bastante inquietantes, bastante confusos, ¿no? Y muchas sorpresas. Las más agradables han sido el encuentro de amigos muy queridos y de amigas muy queridas con quienes nos habíamos dejado de ver más o menos en 1973, ¿no? Luego nos separó o la cárcel o el exilio, o las vidas tomaron algunos derroteros totalmente diferentes. Y ahora, bueno, nos volvemos a encontrar. Indudablemente no somos los muchachos que fuimos alguna vez. Y lo más hermoso, sí, ha sido encontrar en todos ellos es el mismo brillo en los ojos, la misma pasión, la misma determinación de seguir siendo irreverentes, las mismas ganas de seguir intentando cambiar el mundo, ¿no? Y es particularmente emotivo cuando tú tienes en la memoria la imagen así como una fotografía de algunas muchachas que eran muy hermosas, ¿no? Que eran muy bellas, que eran terriblemente seductoras, y las encuentras ahora cuando tienen tu misma edad, hace 47 años, y sientes la alegría de ver que tienen un par de canitas, pero siguen siendo las mismas muchachas hermosas, dulces, fuertes, más seductoras que antes. Y luego lo sorprendente, lo gratamente sorprendente también ha sido el encuentro con los lectores. Yo no sabía que tenía tantos lectores en Chile. Yo sabía que mis libros, bueno, se vendían
aceptablemente, pero no sabía que tenía tantos y tan buenos lectores, ¿no? Porque las demostraciones de afecto, las demostraciones de aprecio, no solamente me alegran, sino que me reafirman, porque es terriblemente emotivo y terriblemente... es un gran aliciente cuando se te acerca la gente y te dice, o sea, te leemos, te queremos, nos gusta cómo piensas, o sea, sigue igual, sigue peor, sigue les dando duro a todos los que sabemos. Entonces, bueno, me reafirman y me voy con la misma sensación que encuentro en otros países latinoamericanos como México, como Uruguay, por ejemplo, donde estuve hace muy poco, y con la determinación de seguir, ¿no? Porque sé que voy por un camino compartido con miles de personas. Lucho, aquí se habla, siempre se tiende se intenta encasillar a los escritores en generaciones. Es un ejercicio siempre difícil y discutible. Pero da la impresión de que tú, en relación a escritores latinoamericanos, tú has mencionado varios en esta conversación, Taibo, Delgado en Uruguay, varios argentinos, se da una continuidad en el tiempo, una cierta experiencia histórica que compartieron y que hoy día los ubica haciendo un tipo de literatura. Sí, sí. Y ustedes eso lo viven como una cierta fraternidad, con una cierta Sí, sí. cercanía humana. Sí, como una gran cercanía. ¿No? Somos un grupo de escritores. Es curioso, sabes que un día un crítico francés y un gran experto en literatura latinoamericana nos convocó éramos 12, todos nacidos en el año 1949, entre los que están Mario Delgado Aparaín, el uruguayo, el mismo Paco Taibo, el mexicano, el argentino Rolo Díez, no me acuerdo de todos los que estaban ahí presentes, y dijo, ustedes no son una generación, son una cosecha, la cosecha 49. Pero nos dimos cuenta de qué es lo que nos unía. Nos unía que todos empezamos, digamos, a pensarnos a nosotros mismos y a pensar en el año 1968, ¿no? Que es un año definitivo en este siglo. Y si tenemos que llamarnos de alguna manera para definirnos como generación, preferimos llamarnos en la generación del 68, ¿no? Somos los veteranos del 68. Y tenemos sí, entre nosotros una relación muy, muy fraterna, ¿no? Solemos reunirnos en Gijón una vez al año en el mes de julio. Este año fue un escritor chileno, además de mí, uno más fue Ramón Díaz Eterovich, que es otro veterano del 68, y muy buen escritor, por cierto. Y bueno, y ahí nos contamos qué estamos haciendo, cuáles son nuestras miras, y un poco cómo podemos poner nuestra literatura al servicio de una causa muy noble, que es hacerle la vida imposible al poder. En el caso chileno, tú sientes una cercanía con otros, nombraste a Díaz Eterovich, que están haciendo novela negra, digamos. Sí, no solo novela negra, ¿no? Están haciendo una gran literatura con formato de novela negra. Porque esto de la novela negra que en Chile no ha sido muy bien comprendido, ¿no? El gran precursor es indudablemente el mexicano Taibo. Pit II fue el que se le ocurrió un día decir, bueno, somos escritores que de alguna manera representamos una forma de vida marginal, somos todos militantes políticos, tenemos un montón de fracasos a la espalda, un montón de éxitos también, pero lo curioso es que seguimos siendo personas decentes. No hay nada más marginal que ser decente, en primer lugar, ¿no? Eso ya es el grado más grande de la marginalidad. Y Paco dijo, voy a combinar elementos marginales de la literatura de viaje, género marginal, la literatura clásicamente policía, con el thriller, no podía ser algo más marginal que eso, y un montón de reflexiones políticas entre medio, y Paco funda lo que se llama la novela negra latinoamericana, ¿no? Que tiene una gran cantidad de seguidores y que tiene una enorme cantidad de público en Europa. Y de alguna manera, bueno, con el paso del tiempo fue perdiendo las características así iniciales de la novela negra y se transformó simplemente en literatura, pero con un formato muy especial, ¿no? Y yo en Chile me siento absolutamente ligado y muy cercano a grandes narradores como son Carlos Cerda, Ramón Díaz Eterovich. Yo soy un fanático de la obra de Ramón. Ahora Hernán Rivera Letelier, que me parece que de los escritores que viven en este país, no de los chilenos, de los que viven en este país, es sin duda la figura más relevante y la más importante. Ampuero, me parece también un escritor de primer orden. Y sé que hay muchos más, pero digamos, este grupo, estos cuatro, son los que siento mucho más cercanos a mí. Bueno, con Luis Sepúlveda seguimos conversando en un minuto. Ustedes espérenos. Lucho, yo quería también saldar otra cuenta pendiente con respecto a cosas que se han dicho en este programa, conversando acá, respecto de cosas que tú has dicho. Y aquí estuvo muy sentido Poli Delano,
por la lectura que él hizo de la entrevista que ella con Farideh Sarán en relación a la calificación sobre la literatura escrita en el exilio, se leyó así. Yo entiendo que no, esta es mi interpretación, que tú estás refiriendo a un tipo de literatura de testimonio. Sí, me estaba refiriendo a algo muy, muy específico, ¿no? Creo que Poli lo saca de contexto y lo lamento mucho porque Poli es un amigo que aprecio muchísimo. Y me sería muy doloroso tener alguna pequeñísima enemistad con Poli. Es un escritor que es un amigo primero y luego es un escritor que admiro. Y yo me refería exclusivamente a una cierta clase de literatura que abarcaba el tema de la tortura, de los malos tratos, o de todas aquellas situaciones terribles, que fue escrita por una parte como una forma de psicoanálisis, como una forma de terapia, todo muy, muy legítimo, pero que no tenía las condiciones de calidad necesarias como para ser considerada literatura, ¿no? Y esto lo dije desde el punto de vista de un escritor. Para mí la literatura es una cuestión que no sacralizo, pero al mismo tiempo es una cuestión muy seria. La literatura responde a parámetros de calidad que son muy fijos, muy rigurosos y casi inamovibles. Se escribió mucho. Yo rescato una sola obra que tiene una gran calidad y es Tejas Verdes de Hernán Valdés, ¿no? Tal vez por omisión, por desconocer, exista un par de obras más que puedan ser rescatables, pero la verdad es que yo leí toneladas de testimonios que desde el punto de vista literario eran lamentables. Yo se ha escuchado tus futuras obras, y yo he escuchado de dos, una nueva de Juan Belmonte y de una sobre Manuel Rodríguez. ¿Esos efectivos son las dos que estás trabajando? Sí, es efectivo, pero trabajo en muchas cosas más, ¿no? La próxima novela que será publicada es una novela que tiene un nombre bien curioso, se llama Bloop, que es la onomatopeya que hace una sopa de espinacas cuando hierve, no hace bloop. Y es una novela 68ista, es una especie de homenaje al 68. Se sitúa en un pequeño pueblo muy cerca de Santiago que se llama Maipo, donde ocurre un hecho extraordinario, inusitado, y que tiene relación con un mismo hecho que está ocurriendo en Checoslovaquia, en París, en Inglaterra, en Vietnam, en México y en otros lugares de la Tierra, ¿no? Y es un intento de novelar una metáfora, la metáfora del 68, que fue una época, bueno, que abrió grandes expectativas y grandes esperanzas. Y trabajo también en una biografía novelada de Manuel Rodríguez, que es un personaje que me interesa mucho porque es un marginal, el más marginal de nuestra historia, el primer desaparecido político de la historia de Y Chile. un gran amante, ¿no? Y un gran amante, un gran seductor, un tipo que al tenor de la lectura de sus cartas amorosas parece que le puso cuernos a todos los próceres de la independencia americana, asunto que me parece muy bien, o sea, lo felicitaría a Rodríguez si pudiera hacerlo. Y trabajo en varios otros proyectos. Bueno, también si hay una segunda novela de Belmonte, porque esa historia de Juan Belmonte está pensada como una tetralogía que terminará tomo cuarto, y es con el despertar de esa mujer maravillosa, Verónica, que está en un estado, bueno, catatónico, y que va a volver a la vida de una manera así enorme, gloriosa, así como el renacer de la juventud y de la esperanza. En el caso de Manuel Rodríguez se trata de reivindicar un buen mito. Sí, sí, fundamentalmente. Mira, he escuchado muchas veces algunas aseveraciones que dicen hay que desmitificar. Yo creo que no, al contrario, hay que crear nuevos mitos. Hay que inventar nuevos mitos. La humanidad funciona con mitos, si no corremos el riesgo de caer en situaciones horribles, ¿no? Fíjate el mito del Che. Yo admiro a los muchachos que todavía se atreven a salir a una calle con la imagen del Che, porque esa imagen todavía está viva, el ejemplo del Che todavía está vivo. Y en cambio, qué terrible es aquellos que no tienen mito y salen con una estúpida banderita. Bueno, Lucho, te agradecemos esta conversación, el momento que nos has entregado aquí en Off the Record. Que te vaya bien en tu vuelta Gracias. a esas tierras en que has tenido tanto éxito. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, y a ustedes los esperamos esta próxima semana aquí en Off the Record, gracias a la compañía Ancheque, en una conversación, ojalá con un personaje, un escritor tan interesante como Luis Sepúlveda. Buenas noches.